Buenas noches a quienes nos acompañan de manera presencial en el Auditorio Mayor de Uniciencia Campus Bucaramanga, localizado en la carrera 12, número 3714. También un cordial saludo a quienes nos acompañan de manera sincrónica a través de la conexión vía Meet. Un agradecimiento especial al Sindicato Comunero, a la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, a nuestra señora rectora, la doctora María Alejandra Rodríguez Duarte, por permitirnos estos espacios, también al doctor Juan Manuel por permitir la realización de esta conferencia el día de hoy. Bueno, pues hoy lunes 17 de marzo, precisamente, y teniendo en cuenta las fechas históricas, ¿no?, conmemorando un año más de aquella revolución comunera, precisamente que inicia en el Socorro, en nuestro departamento de Santander. El día de hoy contamos con una conferencia magistral en temas acerca de la actualidad constitucional y consultas sobre una posible constituyente, en todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias del derecho constitucional. Contamos con la presencia del doctor Jaime Araújo Rentería y con la participación de nuestro profesor Rubén Fernando Morales, que el día de hoy nos van a ilustrar acerca de esas nuevas tendencias del derecho constitucional, porque es importante el derecho constitucional hoy en día y teniendo en cuenta la situación actual de Colombia, que nos hace repensar acerca de esas prácticas del derecho constitucional y cómo desde la academia nosotros podemos construir y servir precisamente para la resolución de los problemas de la comunidad. Muchísimas gracias por su presencia a ustedes dos. Les doy el uso de la palabra y pues esperamos que esta conferencia sea muy enriquecedora. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan nuevamente de manera presencial y a quienes nos acompañan de manera virtual. Síganos en la transmisión de video. Muchísimas gracias. Doctor Araújo, antes de iniciar, a mí me han recomendado la penosa tarea, porque debo de esta manera abrupta interrumpir el orden del día, de hacerle un testimonio de la más profunda convicción frente a lo que usted representa en materia del manejo conceptual de los términos constitucionales en referencia a la convocatoria de una asamblea popular constituyente. Usted nos ha acompañado en la toma de unos registros fotográficos y todos estamos distinguidos con esta insignia. A usted le hemos diseñado que esperamos con todo el afecto, con respeto, indudablemente, de invitarlo a que también nos acompañe como líder de esta histórica convocatoria para que el pueblo se pronuncie en el diseño de una nueva arquitectura constitucional acorde a la nueva historia. Doctor, póngale a la doctora cómo le queda. No, tiene que quedarme bien, porque no va a quedar mal si nosotros somos amigos de la constituyente. Perfecto. Muchas gracias. le agradezco a nombre de todos los compañeros y compañeras su infinita atención, doctor Araújo. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero darle gracias a la directiva de la universidad, señor Recano, por este espacio que más que una conferencia es una reunión entre amigos, entre seres libres para que nos expresemos también libremente. No puede haber ni temas vedados, ni puede haber preguntas que no se puedan hacer, no. Creemos que estamos en un escenario de hombres libres y todos podemos expresarnos. Pero además todos tenemos que aceptar que lo que nosotros pensamos no es la única posibilidad, que hay otros pensamientos y otras ideas. Pero además con la humildad que si hay una fundamentación mejor de lo que nosotros pensamos, con humildad decimos, tienen ustedes la razón. Bajo ese supuesto, hay que comenzar por decir que en un Estado, incluido el de Colombia, pues un Estado es también una forma de organización del poder político.
Y en esa organización, digamos que la matriz de una organización es precisamente una constitución. Eso es lo que explica que estados de la más diversa ideología, sin embargo, tienen su propia constitución. Constitución tuvo el país de los soviets, producto de la Revolución de Octubre. Constitución tiene Estados Unidos en Norteamérica y tiene Inglaterra. Y nosotros los colombianos pues también tenemos una constitución. En una sociedad como la nuestra, donde hay tantos actores y tantas normas, pensemos que en Colombia hay, por ejemplo, 1.100 municipios, para poner un ejemplo. Eso quiere decir que tenemos 1.100 lugares donde se producen normas jurídicas, los acuerdos de los consejos, para no hablar de las asambleas, para no hablar de los decretos, tanto de alcaldes, de gobernadores, del propio presidente de la República, para hablar de leyes. Pero miren ustedes este ejercicio que vamos a hacer. En el derecho privado, hablábamos aquí al comienzo también con el decano, si nosotros miramos solo dos estatutos, el Código de Comercio y el Código Civil, por ejemplo, descubrimos que cada uno de los dos tiene cerca de 2.600 artículos. Entonces, si sumamos esos dos códigos, solo dos códigos, para no hablar del régimen de propiedad horizontal, para no hablar de la propiedad intelectual, de miles de cosas, esos solo dos códigos tienen cerca de 5.000 y pico de artículos. A veces ni los abogados en su vida lo leen completamente. Pues bien, esos 5.000 artículos de solo dos estatutos encuentran su fundamento en tres normas de la Constitución: la propiedad privada, la libertad de industria y la libertad de comercio. Y eso es importante porque hoy todo el derecho se ha constitucionalizado. Con el decano hablábamos que un derecho tan sistematizado como el derecho privado, por ejemplo, que viene desde Roma, desde hace 2.000 y pico de años, ese es un derecho donde ha habido cambios, pero producto del derecho constitucional. La igualdad entre hombres y mujeres, eso hace 50 años no existía en Colombia. Las mujeres estaban sometidas a los hombres. La igualdad de los hijos, antes teníamos el error de decir que había unos hijos más favorables que otros. No, eso lo acabó el derecho constitucional a través del principio de la igualdad. Hoy todos los hijos, dentro o fuera del matrimonio, casados o no casados, tienen los mismos derechos a través de la igualdad, ¿sí? La misma concesión de matrimonio o de unión de parejas. Antes, si las personas no se casaban por un rito religioso, pues se veían en una situación de inferioridad. Hoy en día las personas se casan por un rito o por otro y sin embargo a la luz del Estado deben tener los mismos derechos. Para no hablar del derecho penal, por ejemplo. Entonces, todo esto es para decirles que hoy en día la Constitución es la norma fundamental de un Estado y eso es claro. Y la Constitución a su vez organiza el Estado. Nosotros organizamos de acuerdo con nuestra Constitución, un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es eso? No podemos detenernos, pero es una filosofía, es una concepción del mundo. Miren ustedes, la misma propiedad privada. La propiedad privada, que es uno de los supuestos del capitalismo, que es la diferencia entre capitalismo y socialismo, porque el socialismo es propiedad social de instrumentos y medios de producción. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que no puede haber propiedad privada de fábricas, de tierra, de bancos, porque eso está socializado. En la propiedad privada sí tenemos eso, pero independientemente de uno o de otro régimen, todos necesitan constitucionalizarse. Entonces, es importante llamar la atención sobre eso. Ahí viene un problema teórico que básicamente se resume de esta manera, que no lo inventamos nosotros, pero que es producto de la pregunta de los revolucionarios burgueses en su momento. ¿Quién tiene el poder para dar una constitución? La constitución contiene un preámbulo, contiene unos principios, unos derechos fundamentales,
unas ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva, la judicial. Tiene también la manera de escoger los titulares de esos órganos. Nosotros decimos, bueno, ¿y quiénes nos representan? Ah, no, unos senadores, unos representantes. ¿Cómo se escogen los senadores? Pues los senadores se escogen en circunscripción nacional. Todo eso está en la Constitución. Todo eso en el fondo es decir, aquí hay un legislador que puede ¿qué? Hacer leyes y organizar el Estado. Pues bien, pero ¿quién tiene el poder para dar esa Constitución? Y ahí entramos en un tema que es la diferencia entre poderes constituidos y poder constituyente. Podemos decir que antes de las revoluciones que denominamos liberales, burguesas, y hablamos de la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Americana, pues el poder político se justificaba bien porque el titular del poder o era un dios o era el hijo de un dios. Eso, pues lógicamente justificaba que unos hombres mandaran y que otros hombres obedecieran. ¿Por qué mandaba una persona? Ah, no, porque él era Dios. ¿Por qué manda una persona? Ah, no, porque él es hijo de un Dios. ¿Por qué obedecen otros hombres? Pues porque no son dioses ni son hijos de Dios. Digamos, era la justificación para que unos hombres mandaran. Pues bien, las revoluciones liberales lograron, y lo lograron de buena manera y de manera eficaz, que el poder político le quitara a los reyes la posibilidad de que fuera el propio pueblo el que decidiera su propio destino. Y eso, lógicamente, fue una lucha, pero una lucha que comenzó allá en Grecia, en el año, hace 2500 años, cuando los introspectivos griegos crearon la democracia. Una democracia que tuvo hombres importantes como Pericles, tal vez uno de los hombres más importantes en la construcción de la democracia. Por eso algunos hablan del siglo de oro de Pericles en Atenas en su momento histórico. Y miren ustedes, eso se reflejó inclusive en las concesiones y en las maneras de ser de los pueblos. Por ejemplo, nosotros no nos fijamos en esto. Cuando nosotros oímos una persona que habla poco, que habla como, decimos es lacónico. Eso no es gratuito. Es que eso era Esparta. Esparta quedaba en la Laconia, pero era una sociedad militar. En una sociedad militar, Juan Manuel, que estuvo en el ejército, sabe que es una sociedad donde no hay debate. En la sociedad militar, alguien da órdenes y el resto de la gente obedece. Sí, mi coronel, sí, mi teniente, sí, mi capitán. Sí, no había debate. En Atenas, donde estaba la democracia, todo se discutía y todos participaban. Y por eso los grandes oradores griegos se hicieron en Atenas. Ahí estuvo casi nada Demóstenes, que ha sido el gran orador de la humanidad. Pero estuvo también un hombre al cual él está enfrentado en uno de sus famosos discursos, el discurso de la corona de Demóstenes, que es uno de los discursos más famosos y de mejor factura desde el punto de vista retórico, es contra Esquines, otro gran orador griego que lo acusa a él, y por eso Demóstenes en ese discurso con buen sentido dice, ojo, primero déjenme hablar a mí, porque ya hablaron mal de mí y ahora me va a tocar a mí hablar bien de mí. Pero segundo, porque si yo pierdo, a mí me pasa lo más grave que le puede pasar a un griego, que era el ostracismo. ¿Qué era el ostracismo? Era una sociedad tan democrática, Atenas, que si alguien se destacaba y podía ser un peligro para la sociedad, le tocaba abandonar esa sociedad e irse al exterior un tiempo, porque era un peligro para la democracia. Pues bien, fue lo que le pasó a Sócrates. A Sócrates, ustedes recuerdan que Platón, su discípulo, dice con buen sentido Sócrates, que ellos le ofrecieron a Sócrates primero huir, segundo que podía inclusive sobornar y lograr que él se fuera al exterior,
Y Sócrates prefirió morir en Atenas que vivir como un paria, porque para él era más importante su patria que su vida. Y eso fue lo que ocasionó la muerte de Sócrates. Pero todo eso se hacía a través de los discursos, a través de la participación. Algún día tendremos que retomar las medidas de la democracia de Atenas. Miren ustedes, el hecho de que parte político se hiciera por sorteo. Es como si estuviéramos aquí el pueblo colombiano y se dijera, oh, democracia tiene dos elementos fundamentales, libertad e igualdad. Desde Aristóteles hasta hoy en la política, los dos fundamentos de la democracia son la libertad y la igualdad. La libertad, que los hombres puedan vivir como ellos consideren que debe ser su vida. La igualdad, todo hombre es igual a otro hombre. Y por eso en Grecia, si cualquiera de nosotros tenía el derecho a gobernar, pues entonces echémoslo a la suerte para que de esa manera podamos todos tener la misma oportunidad. No es el que tenga más dinero, no es el que tenga más contrato, no es el que tenga más poder, sino el solo hecho de que seamos iguales es lo que nos legitima. Hoy puede ser Pedro, pero mañana el torteado puede ser Juan. Entonces, tenemos en algún momento que reflexionar sobre la democracia. Pues bien, con las revoluciones burguesas se traza la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. Eso es obra de los teóricos, fundamentalmente dos grandes teóricos de las revoluciones burguesas, que fueron Emmanuel Sieyès y Juan Jacobo Rousseau. Sieyès, con buen sentido, decía él, ¿quién tiene el poder para dar la Constitución? Antes de preguntarnos nosotros de estudiar la Constitución, ¿quién tiene el poder para dar esa Constitución? Y esa es la pregunta por el poder constituyente. Y él traza una distinción en esa lucha de poder entre la naciente burguesía y los señores feudales. El argumento de los señores feudales para mantener la monarquía básicamente era la tradición, es que yo soy Luis XVI, mi padre era Luis XV, mi abuelo Luis XIV, el rey Sol. Entonces tenemos 400 años de monarquía y esa es la forma política. ¿Cómo le contestan los revolucionarios burgueses? Pues, un momentico, antes de que nosotros tuviéramos sociedad política, antes de que tuviéramos nosotros inclusive sociedad, porque no se les olvide que ahí comienza el individualismo a decir, nosotros, por el solo hecho de ser personas, ya tenemos unos derechos, independientemente de que estemos asociados con otros hombres, independientemente del contrato social, Rousseau. Y cuando nos damos un contrato social, no es para perder esos derechos, los derechos típicos que les servían a ellos como clase social. La libertad de industria, la libertad de comercio, la propiedad privada, los derechos que podemos denominar y que no pasaron a todas las constituciones, pero que los revolucionarios norteamericanos hablaron de ello, el derecho a la felicidad. Algún día tendremos que retomar ese tema de si tenemos o no el derecho a ser felices. La Declaración de Independencia de Estados Unidos habla, además de los derechos que hablan otros, del derecho a la felicidad. ¿Tiene el hombre el derecho a ser feliz? Claro que debería tener ese derecho. ¿Y qué es lo que nos hace feliz y qué no nos hace feliz? Bueno, toda esa problemática es la manera como ellos le contestan a los señores feudales para decirles, antes de que ustedes estuvieran en sociedad, contrato social, o antes de que ustedes hicieran un pacto político, ya nosotros teníamos esos derechos. Y esos derechos, cuando entramos en contrato social, Rousseau, o cuando hacemos el pacto político, el contrato político, no es para perder esos derechos. Al contrario, era para garantizarlos y protegerlos. Pero si ustedes gobernantes, en vez de proteger ese derecho, no desconocen, pues nosotros tenemos el derecho también de desconocerlo para ustedes. Y ahí aparecen teorías como la resistencia a la opresión, la teoría de la desobediencia civil de David Thoreau, o la etapa más radical que aparece, por ejemplo, en la Constitución
Constitución jacobina de 1793, que dice claramente que hay un derecho a la insurrección si el gobernante no respeta los derechos del pueblo, esos que tenía antes de que hubiera inclusive gobernante. Pues bien, en ese escenario entonces comienzan los teóricos a decir cosas como esta. Primero, ustedes son poderes constituidos del gobierno. Es como si dijéramos hoy en día, las cortes son un poder constituido, el presidente es un poder constituido, los congresistas son un poder constituido. Ellos como poderes constituidos, poder constituido es que deriva en su poder de la Constitución. El presidente tiene ciertas competencias que así se llaman el derecho público. El derecho público tiene un concepto similar al del derecho privado, pero con otro nombre. En derecho privado nosotros capacidad. ¿Qué es capacidad? Es la respuesta a una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo legalmente? Y el derecho privado da una respuesta donde dice, por regla general, todo. Por eso es que los que somos abogados, cuando, por ejemplo, decimos que alguien regaló sus bienes porque estaba loco, nos toca probar la locura por poder que esa persona está cuerda y puede disponer de ciertas cosas. Entonces, la regla general es la capacidad, la excepción es la incapacidad. En el derecho público, ¿qué puede hacer un funcionario público? Se denomina competencia. ¿Qué puede hacer el presidente? ¿Qué puede hacer el magistrado? ¿Qué puede hacer el congresista? Y con una advertencia que es importante para los que están aquí, para los que están oyendo, que la tengan clara, es que en el Estado de Derecho, mientras los particulares todo lo pueden en principio, los funcionarios públicos no pueden todo en principio. Solo pueden aquellos para los cuales tengan expresa competencia. Y este principio es fundamental, sobre todo para los funcionarios elegidos y elegidos popularmente, porque ellos creen que porque tienen unos votos, todo lo pueden. Entonces, ustedes oyen diciendo, no, es que pena de muerte. No, por muchos votos que yo haya sacado, por mucho que un colombiano, abusando de su poder, le haya quitado la vida a otra persona, en Colombia somos tan garantistas del derecho a la vida que le respetamos la vida inclusive a aquellas personas que no han respetado la vida a otras. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice no hay pena de muerte en Colombia, nosotros no podemos fusilar. Por eso nos sorprende cuando hemos oído presidentes que se paraban y decían, les ordeno que los maten. No, presidente, usted puede ordenar que los apresen, usted puede ordenar que la fiscalía intervenga para que los acuse, usted puede ordenar que un juez observe bien para ver si la persona es responsable o no, pero lo que no puede es ordenar que lo maten, porque en Colombia no hay pena de muerte. Que de hecho se viole la vida de los colombianos es otra cosa. Que de hecho pase algo que Juan Manuel, y esta mañana cuando llegamos muy temprano, como a las 6 de la mañana, yo decía, aquí aparece una información que cerca de este aeropuerto cogían a personas y las mataban. Dice, todo eso es violación del derecho a la vida. Eso es importante, ¿por qué? Porque a veces los funcionarios públicos, sobre todo los elegidos, creen que porque tienen unos votos, todo lo pueden. No, en el Estado de Derecho, los funcionarios pueden solo aquello para lo cual están expresamente autorizados por la Constitución y por la ley. De tal manera, ojo esto que les voy a decir, que no pueden excusarse con el argumento que no está prohibido. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el presidente Santos en algún momento, cuando cita al Congreso a sesiones extraordinarias para que hunda una reforma a la justicia, una reforma política, y el argumento del decreto era preciso, no es que no está prohibido, no, el Consejo de Estado, que fue el que conoció con buen sentido, le dijo, es que basta que usted no esté autorizado para que ya tenga una prohibición. Y eso es importante porque muchas veces los funcionarios públicos se van a la cárcel por corrupción, pero a veces por desconocimiento de este principio, que no pueden todo porque sus competencias son expresas, mientras el particular le basta decir, no está prohibido. Si a mí me dicen, por ejemplo,
es que usted no tiene su libertad de locomoción por aquí. Yo digo, ¿dónde está la norma que me lo prohíbe? Y si no hay una norma, que normalmente es una norma de rango legal, yo puedo transitar libremente. Para que no pueda hacer eso, tiene que haber una ley que expresamente diga, está prohibido por razones de seguridad, por lo que sea, pero mientras esa norma no exista, yo como ciudadano soy libre. Tal vez fue Guillermo Federico Hegel, ese gran filósofo, el que estableció la correlación entre libertad y libertades públicas. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que nosotros somos hombres libres, y como libres todo lo podemos, menos aquello que expresamente nos prohíba la ley. Pero como soy libre, es que podemos estar reunidos aquí, de tal manera que los derechos no son más que una especificación de entender el hombre como un ser libre. Como soy libre, tengo el derecho también de reunión, tengo el derecho de expresión, tengo el derecho de migrar. A veces se nos olvida eso, cuando la pandemia, y ahora también a raíz del problema con Estados Unidos, había gente que decía, por ejemplo, esos colombianos pueden infectarnos al COVID, no pueden regresar a Colombia. No, ellos tienen la libertad de ingresar y de salir de Colombia cada vez que quieran, y tenemos que recibirlo. Y los colombianos que están en el exterior y que son deportados, también tenemos que recibirlo, porque tienen el mismo derecho que nosotros a volver a su país. ¿Por qué? Porque el derecho de inmigrar o el derecho de emigrar, de volver otra vez a nuestro país, es consecuencia de que somos seres. Bien, entendido eso, entonces surge una distinción entre poderes constituidos y poder constituido. Esos poderes constituidos, que como funcionarios no tienen sino competencias y competencias expresas, solo pueden hacer eso, y además tienen que respetar la Constitución, porque ellos no pueden ir más allá del poder que le da la Constitución. Pero nosotros, los ciudadanos, producto también de las revoluciones burguesas, ahora ya no era el rey el que tenía el máximo poder político, sino que lo tenemos nosotros. El poder constituyente, entonces, es el poder para dar la Constitución. El que da la Constitución es un poder constituyente, el que deriva su poder de la Constitución es un poder constituido. Ellos no pueden violar la Constitución, ni en principio pueden cambiar lo que el constituyente ordenó. Pero nosotros, que somos los constituyentes, que además, y es importante decirlo, el poder constituyente no es más que un atributo de otro poder, que es la soberanía. ¿Qué es el concepto de soberanía? Es como si aquí en Santander dijéramos nosotros, en Bucaramanga, el alcalde es una autoridad importante. ¿Por qué? Porque puede dar órdenes que nosotros debemos obedecer. El Congreso da órdenes a través de la ley y nosotros debemos obedecer. El presidente dicta decretos que nosotros debemos obedecer. Los jueces, a través de sus sentencias, el doctor ordena algo que debe cumplirse en ese caso particular. Pues bien, en ese escenario, pues no hay duda que todos ellos tienen poder. Pero la pregunta es, ¿quién tiene el máximo poder en una sociedad? Y en ese momento, cuando nosotros decimos quién tiene el máximo poder, estamos frente al soberano. Entonces, el concepto de soberanía es el concepto del máximo poder político. El alcalde tiene poder, el gobernador, el presidente, pero no tienen el máximo poder. Al contrario, ellos tienen el poder porque nosotros, que somos los titulares de la soberanía, a través de una modalidad, en este caso de la elección, elegimos al presidente, elegimos a los congresistas, elegimos a los magistrados. Entonces, nosotros sí podemos darnos la forma que consideremos correcta. Que hoy tenemos monarquía, bueno, mañana queremos república, lo contrario. Que hoy tenemos un régimen presidencial, bueno, pero mañana de pronto lo ideal es el régimen parlamentario. ¿Qué es el régimen parlamentario? Un régimen que evita algo que en Colombia ha ocasionado muchos choques y en el régimen presidencial. Ejemplo, para que nos entendamos. En el régimen presidencial yo derivo mi poder de la elección que me hacen los ciudadanos. Yo no necesito otra fuente de poder porque el pueblo directamente escoge el representante del Estado, el presidente. En el régimen parlamentario es distinto.
En el régimen parlamentario, por ejemplo, el primer ministro, lo primero es que está dividido, jefe de Estado y jefe de gobierno. Ejemplo típico, casi todos los países de Europa. El rey Carlos es jefe de Estado, pero el jefe de gobierno es otro, es el primer ministro. En España, el rey es el jefe de Estado, pero el primer ministro es el señor Sánchez. Entonces ustedes ven que ahí hay dualidad de poderes, lo que no pasa en el régimen presidencial, donde el presidente tiene la doble condición de jefe de Estado y jefe de gobierno. O sea, el presidente tiene más poder, y tiene más poder porque además se elige directamente por el pueblo. En el régimen parlamentario no. En el régimen parlamentario el primer ministro está ahí por una razón elemental, porque su partido político o la coalición de partidos que él tiene la mayoría en el régimen parlamentario. Entonces, ¿eso qué hace? Que el que está aquí en el gobierno sabe que tiene el respaldo de la mayoría del parlamento. Y lo más probable es que su propuesta de gobierno va a ser aprobada, porque solo en la medida en que él tenga la mayoría en el parlamento podrá seguir siendo el primer ministro. Y eso es lo que explica que, por ejemplo, Margaret Thatcher fuera primera ministra durante muchos años, Helmut Kohl también, porque su partido siempre tenía la mayoría en el Congreso, allá se denomina Parlamento, que es el que aprueba las leyes. En un régimen como el nuestro, la fuente de poder es distinta, porque el presidente lo elige por un lado el pueblo, pero los congresistas también lo eligen por otro lado el pueblo. Entonces, no tienen que estar de acuerdo. El presidente puede tener muchos votos, pero no tener la mayoría del Congreso, y eso es donde viene el choque de trenes, correcto, como el que estamos viendo. Entonces, de pronto, alguien dice, bueno, para evitar ese choque de trenes, en Colombia debemos cambiar el régimen presidencial por el régimen parlamentario. Eso lo podemos hacer los que tenemos el poder constituyente. Los poderes constituidos no pueden hacer eso, porque nosotros tenemos la soberanía, correcto. Entonces, entendido eso así, es claro que el soberano no solamente instituye poderes a través de la Constitución, pero él no queda limitado por esos poderes. Si a eso le agregamos otra cosa que todos conocemos, que la Constitución de Colombia del 91, de hecho, ha sido modificada a través del Congreso, y ha sido modificada casi que 2 veces por año, porque tenemos una Constitución de 33 años y tenemos 58, 59 reformas constitucionales. Entonces la pregunta elemental es esto: ¿por qué esos señores que son poder constituido pueden reformar la Constitución, y en cambio nosotros, que somos los soberanos, porque tenemos el máximo poder político, no podemos nosotros hacer la reforma de la Constitución? Es un contrasentido, correcto. Pero además por otra razón, porque las constituyentes son los escenarios naturales en los cuales se diseñan las instituciones para hacer los cambios estructurales de una sociedad. Para poner un ejemplo gráfico, miren ustedes, lean los acuerdos de La Habana. Y en los acuerdos de La Habana, que son bastantes páginas y bastantes acuerdos, no hay una sola palabra que hable de reforma agraria. No hay una sola. De una guerrilla campesina, porque uno puede hablar de otras guerrillas, y eran guerrillas de élite, de intelectuales, pero no hay duda que la FARC era una guerrilla de gente de mayoría campesina. Y no hay una sola palabra por la reforma agraria, por la razón que sea. Pero bien, supongamos que en la sociedad colombiana llegamos a una convicción, la convicción de que primero la paz pasa por el campo. ¿Por qué pasa por el campo? Porque toda la violencia en Colombia ha pasado históricamente por nuestro campo, a veces liberales y conservadores, a veces quienes piensan de una manera y otras quienes piensan de otra, pero lo cierto es que en Colombia la paz está ligada al tema campesino, gusten o no, es una realidad. Para no hablar de otro tema que hoy en día se volvió tan importante, que es el tema del medio ambiente, que también pasa por la ciudad, pero pasa por el campo fundamentalmente. ¿Qué hacemos con los humedales?
que hacemos nosotros con el respeto a la naturaleza. Aquí mismo está el tema del páramo de Santurbán, ¿sí? Ahí esos problemas pasan por el campo nuestro. Entonces, si se llega al convencimiento de que además, algo que es otra verdad científica, es que la gran producción de alimentos para sostener las ciudades se hacen en el campo, y lo más importante, no se hace por el latifundio, se hace por los campesinos pequeños, a veces inclusive minifundistas, campesinos que lo que tienen es 1 y 3 hectáreas, campesinos que tienen entre 3 y 6 hectáreas, son los que producen la comida que en las ciudades nos comemos nosotros. Entonces, si nosotros queremos de verdad garantizar la alimentación del pueblo, tenemos que ponerle atención al campo. Y la conclusión es entonces, redistribuyamos el campo. Si nosotros llegamos a ese convencimiento, nos toca diseñar una institución que en su momento diga, bueno, entre otras cosas, y esto es importante, inclusive para el desarrollo capitalista no se puede tener un campo feudal. Eso es claro. Muchos países del mundo que son capitalistas, de todas maneras no existe ese gran latifundio que existe en nuestros países, porque eso es improductivo. Uno ve que en Europa, yo estudié en algún momento en Italia y preguntaba en las estadísticas y se me decía, el promedio en Italia era más o menos de 13, 14 hectáreas. Cuando hablamos de promedio, hay gente que tiene mucho más, hay gente que tiene menos, pero el promedio eran 13, 14 hectáreas. Francia es uno de los países que lidera en la Unión Europea el tema agrario. Cada vez que hay un acuerdo sobre campo, quien lidera eso es Francia. Cuando uno ve las estadísticas en Francia, el promedio, y volvemos al mismo tema, unos tendrán mucho más, otros tendrán menos, pero el promedio era 24, 25 hectáreas. Y un campesino francés con desarrollo capitalista, con esas hectáreas, educa a su familia. Tiene derecho a la vivienda, tiene derecho a la salud. ¿Por qué? Porque el campo tiene un desarrollo distinto al que tiene en una sociedad federal. Todo esto es para decirles que ese problema en Colombia, que es el tema del campo, que pasa por la paz, que pasa por eso, no hay ni siquiera una sola mención en un acuerdo como ese. Pero si llegamos al convencimiento de que de verdad tenemos que ponerle atención, hay que diseñar una institución que permita precisamente equilibrar eso que hoy en día no tenemos equilibrado. Y el escenario para eso es la constituyente, no es otro. Temas que los congresistas nunca harán. El tema de la financiación de las campañas políticas. Por ejemplo, todos sabemos que hay 2 maneras de financiar. Una, la pública, y otra, la privada. Y con la privada hemos tenido un problema permanente. Dineros ilícitos o dineros lícitos, grupos económicos, pero grupos económicos que al no ser hermanitas de la caridad, actúan en beneficio propio, no del interés general. Cuando ellos dan 15.000 millones de pesos para una campaña, no es para que el presidente haga lo que debería hacer, que es defender el interés general. Es para obtener contratos, como han obtenido, por 400.000 millones de pesos. Entonces, que yo financie una campaña política, donde invierto aparentemente mucho dinero, 15.000 millones de pesos, pero después obtengo utilidades por 400.000, uno dice, ni el negocio de la coca produce esa rentabilidad. Correcto. Pero independientemente de eso, cuando esos señores, la ANDI, cualquiera que sea, los nombres son los de menos, hacen esa financiación, es para que el Estado no adopte las medidas que le perjudican o para que adopte las medidas que le benefician. Pero además vamos a tener todos los presidentes, desde la Constitución del 91 hacia adelante, cuestionados por los dineros, a veces del narcotráfico, San Pedro, a veces de Odebrecht, a veces de lo que sea, pero así vamos a hacer. Esa reforma hay que hacerla en una constituyente porque no la va a hacer el Congreso. El modelo de Estado, para ponerles otro ejemplo,
El modelo de Estado es o seguimos con un Estado centralista o tenemos un Estado distinto como el Estado federal. ¿Qué tiene de malo el modelo centralista que todos conocemos? Muy claro. Es que tenemos un centro que le quita a la periferia, los que somos de provincia lo sabemos muy claramente, su riqueza y le devuelve pobreza. El carbón no está en Bogotá, está en La Guajira, está en el Cesar, está en Boyacá, está en otras partes. El petróleo no está en Bogotá, está en el Catatumbo, está aquí, está en los llanos, ¿sí? Y sin embargo, se llevan eso hacia allá y lo devuelven pobreza. Hace pocos días yo le contaba a los compañeros que estuve en Yopal, que entre otras cosas es un municipio relativamente nuevo, fue la colonización lo que lo hizo. ¿Cuál era la queja? Mire, doctor, nosotros aquí producimos petróleo y no tenemos luz eléctrica. Y cuando nos llega a los precios más altos, más caros que en cualquier parte del mundo. Entonces la gente entiende que ni aún lo que le ha dado la madre tierra les beneficia porque se lo quitan y no les devuelven nada a cambio. Esa reconstitución del Estado tenemos que hacerla en una constitución. Y para no hacer más largo esto, es una de las cosas que hay que reflexionar. Y pasemos un poco rápidamente para que Rubén pueda hablar. Después de la pregunta hablaremos nosotros más. Es parte del problema que nosotros vemos con el tema de la consulta popular. Hay que decirlo claramente. Lo primero, nosotros somos amigos, y en eso somos radicales, de la democracia directa. ¿Qué es la democracia directa? La de los griegos, la de los atenienses, era que el pueblo era el que legislaba, pero además el pueblo era el que ejecutaba la ley, y el pueblo también era el juez. A Sócrates los condenó, fue el pueblo a través de una votación equivocada, lo que sea, pero fue el pueblo. Bueno, ahí nosotros tenemos que tener claro que o la democracia hace que el pueblo de verdad sea el que tome su destino en sus propias manos y decida su futuro, o que otros lo hagan a nombre de él. Si eso sucede así, que es la democracia representativa, cuando escogemos un representante, inmediatamente surge un problema que ya Rousseau en el contrato social señalaba. ¿Qué decía Rousseau con buen sentido? Que era amigo de la democracia directa. Rousseau es uno de los grandes teóricos de la democracia directa. Rousseau decía, cada vez que el pueblo se da un representante, deja de ser pueblo y deja de ser quien tiene el máximo poder. ¿Por qué? Porque el otro señor le ofrece al pueblo que va a cumplir lo que el pueblo y después hace lo que le da la gana. Con la tesis de la soberanía popular podemos controlar eso un poquito, pero todavía no lo hemos controlado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos con la tesis de la soberanía popular que podemos conferir mandato, que el que elegimos debe darnos cuenta y que además podemos revocarle el poder. Pero eso solo lo tenemos para gobernadores y para alcaldes, pero tal como está nuestra constitución deberíamos tenerlo para todos, deberíamos tenerlo para diputados, para concejales, para gobernadores, para alcaldes, para presidentes, inclusive podríamos decir que habría que abrir un debate para todo aquel que sea elegido popularmente. No solamente Rousseau, el propio Lenin, cuando surge el país de los soviets, y viene el tema de qué clase de democracia querían ellos, si querían una democracia representativa o una democracia verdaderamente popular, que era el poder de los soviets. Lenin se para en la raya y dice, no señor, nosotros podemos hablar de democracia, pero si no podemos que el que elige pueda revocar al elegido, la democracia es mentira, es una fementida democracia porque no podemos. Y eso fue, cuando uno ve lo que Lenin escribe, Lenin fundamenta eso inclusive en países capitalistas y menciona varios dentro de esos dos que me acuerdo yo, dice, donde han existido profundas democracias y movimientos populares como han sido algunos condados de Estados Unidos y la tradición suiza, porque Suiza todavía es un país refrendario que se reúne
los suizos al comienzo del verano, en la primavera, ¿sí? Ellos se reúnen así y ellos hacen la ley. Los órganos de representación lo que ayudan es a los ciudadanos a convocarlos, a facilitar las cosas, pero ellos hacen leyes como ciudadanos. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, estamos más cerca de hacer realidad eso. Lo que antes nos decían a nosotros es que no puede haber muchos candidatos porque contar. No, hoy en día con la inteligencia artificial podíamos reunirnos, no solamente los 100 que estamos aquí, sino reunir 100.000 personas y en 2 minutos tener el resultado de una votación, porque hoy en día la inteligencia artificial. Entonces, no estamos lejos de hacer posible que el pueblo sea consultado en muchas cosas que le interesan y tenemos hoy en día el desarrollo tecnológico para adoptar resultados de manera rápida. Dicho eso, entonces, uno de los problemas de la consulta popular, y es un defecto de democracia y algún día tendremos que rectificarlo, no es que el presidente pregunte. Yo sí creo que el presidente puede preguntar sobre un tema. Lo grave es que el presidente, que es un poder constituido, como acabamos de decir, solo él pueda preguntar y nosotros los ciudadanos no podamos preguntarnos también, ¿sí? ¿Por qué nosotros no podemos, de estas cosas que hemos hablado, presentarlas también para que la gente se pronuncie? Para mí, más importante es que rediseñemos el modelo de Estado, por ejemplo, que acabemos con el Estado que hoy desde el centro nos quita los recursos a todos los que somos de pueblos, de periferia, ¿sí? Y que ahora se establezca un Estado mucho más equilibrado, como el Estado federal, que entre otras cosas, para el medio ambiente es mejor que un Estado centralizado. Y el ejemplo es Trump en Estados Unidos. Trump se salió la vez pasada del Acuerdo de París y ahora también. Pero los gobernadores y los alcaldes que sí tienen conciencia ecológica dijeron: nosotros seguimos respetando los acuerdos de París y seguimos protegiendo el medio ambiente. En un Estado centralista eso no hubiera sido posible, porque basta que el presidente diga: no quiero hacer esto, para que el resto de los poderes públicos no puedan hacerlo. Entonces, nosotros quisiéramos preguntar sobre el modelo de Estado. ¿Por qué no podemos preguntar? Quisiéramos preguntar por la reforma política para acabar la financiación privada, bien de lo ilícito o bien de lo lícito, pero que condiciona al gobierno a favor de los grupos económicos, y no poder. ¿Sí? Segundo, porque en verdad la lucha que debemos llevar por los derechos, claro que interesa al presidente, pero nos interesa a nosotros, que somos los que sufrimos la falta de derechos. Los jóvenes, por ejemplo, nosotros tenemos una contradicción grande. Es que tenemos el momento histórico en el cual los jóvenes y sus familias han hecho un esfuerzo por educarse. Pero después que les hemos puesto a estudiar, cuando salen a la sociedad, tienen menos oportunidades que las que tuvimos nosotros. Es una realidad. Menos que las que tuvieron nuestros abuelos. Entonces, es injusto que cuando los jóvenes se han preparado más, en vez de tener más oportunidades, tengan menos oportunidades. Eso. Nosotros en la Constituyente lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo, consideramos que tiene que haber una circunscripción especial para jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son el futuro. Porque no somos nosotros los que debemos hablar a nombre de los jóvenes, sino ellos mismos. Los jóvenes entre 16 y 24 años, cualquiera que se establezcan, deben tener una circunscripción especial en esa constituyente y hacer oír su voz. Es lo mismo que sucede con las mujeres. Nosotros tenemos que apoyar la causa de la igualdad de las mujeres y de los derechos, pero no somos nosotros los que debemos hablar, son ellas. Nosotros apoyamos esos procesos, pero ellas son las que tienen que llevar su voz. Y eso es una constituyente. Pero no es solo decirle a los jóvenes: participen en la constituyente y después váyanse para su casa. No, es que en el Congreso, en la Asamblea y en los consejos también tiene que haber una circunscripción especial para jóvenes, para que ellos digan cuál es el futuro que quieren, para que ellos digan que estamos equivocados y que ellos quieren una cosa distinta a lo que nosotros decimos que ellos quieren. Entonces, todos esos temas
deberíamos poderlos preguntar también en el escenario de la consulta popular. Y no podemos hacerlo. Algún día habrá que modificar eso para que las consultas populares, además del gobernador, de los alcaldes, del presidente, los soberanos también podamos preguntar sobre temas que nos interesan. Y con esto quiero terminar. ¿Cuál es el procedimiento, digamos, de manera global de la consulta popular? La consulta popular, como su nombre lo dice, implica en principio un tema general. ¿Por qué? Porque no se puede preguntar sobre normas. Porque la institución que tenemos nosotros para preguntar sobre normas tiene otro nombre, es el referendo. El referendo es una consulta que se hace al pueblo sobre una norma jurídica. En Colombia no estamos mal en eso, en la medida en que podemos preguntar varias cosas que en otros países no. Por ejemplo, yo en algún momento de mi vida viví en Italia. Allá tienen solo referendo derogatorio. ¿Qué quiere decir? Que hay una ley que perjudica y el pueblo dice no nos gusta esta ley o no nos gusta un pedazo de la ley. Por ejemplo, temas como el que los jóvenes que consumían drogas los mandaban a las cárceles. La gente dijo lo que es racional. El problema de la drogadicción de los jóvenes no es un tema penal, sino que es un tema médico. Ese es un tratamiento que hay que hacer desde el punto de vista de la medicina, porque es o un vicio, una enfermedad, cualquiera que sea el nombre, pero es un problema médico. El problema de los narcotraficantes, ese sí es un problema penal, pero el problema de una persona que tiene y consume dosis personal de droga es un problema médico, que además él tiene que aceptar que tiene un problema y que tiene que rehabilitarse, porque si no hay la voluntad de él, perdemos el tiempo, eso lo sabemos. Si yo tengo problemas de alcoholismo y yo no tomo conciencia, jamás podré rehabilitarme. Lo mismo sucede con esto. Pues bien, allá a través de un referendo derogaron la norma que mandaba a las cárceles a los jóvenes. Nosotros no solamente tenemos el referendo derogatorio, sino que tenemos el propositivo. Pero ese propositivo y ese derogatorio, que es una figura buena, nos exigen muchos requisitos para poder hacerlos eficaces, y eso es injusto. Entonces, si unos órganos pueden preguntar sobre si se quiere una norma o no, pues nosotros también sin tantos requisitos. ¿Por qué? Porque no es justo que nosotros, que somos los soberanos, miren ustedes la iniciativa legislativa, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque con la democracia ya no solo pueden proponer las leyes los que tradicionalmente las hacen. En la sociedad feudal se privilegiaba al rey y a su gente, entonces solo los ministros podían proponerlo. Cuando aumenta la democracia, también se le da a los parlamentarios esa posibilidad, y eso es lo que teníamos: o lo presentaba el gobierno o lo presentaban los parlamentarios. Cuando la democracia se desarrolla, se dice, no, también el pueblo tiene derecho. Eso es lo que se denomina iniciativa legislativa. Y es bueno que tengamos esa institución. Pero lo que no es bueno es que unos órganos constituidos, un solo ministro pueda presentar un proyecto de ley, un solo parlamentario, y en cambio nosotros necesitamos el 5% del censo electoral. Es un absurdo. Ahí hay una deficiencia de democracia. Y eso habrá que reformarlo. En algún momento tendremos que reformarlo. ¿Y el costo? Claro, lo mismo sucede precisamente con la consulta. La consulta popular es buena, pero tiene deficiencias democráticas en dos sentidos. Primero, que nosotros como soberanos no podemos preguntar. Y segundo, que si bien es cierto que el gobierno puede preguntar y no esté mal, porque nosotros no podemos preguntar sobre otros temas que pueden ser inclusive más importantes. Definido eso así, brevemente, ¿cuál es el trámite? El señor presidente puede presentarle al Senado una propuesta de preguntas. El Senado debe dar un concepto favorable sobre el Senado. El Senado puede no dar el concepto favorable, ojo, porque es parte de su competencia. El Senado, la gente se pregunta, ¿qué debe presentar el presidente? El presidente en realidad debe presentar dos cosas que no pueden faltar.
Una, la justificación de por qué se consulta al pueblo. Y dos, las preguntas que se van a hacer al pueblo. Y todos sabemos que la forma de hacer la pregunta puede ser democrática o antidemocrática. ¿Por qué nosotros no podemos participar en las formas de hacer las preguntas? Correcto. Ahí hay dificultades porque también deberíamos poder presentar unas preguntas que sean unas preguntas democráticas y no, por ejemplo, y lo digo con la mejor manera, por ahí he visto algunos chats y se dice, por ejemplo, la gente quiere consultar es para cerrar el Congreso. Si ustedes me preguntan a mí eso, yo con mi sentimiento democrático quiero decirles que no estaría de acuerdo con eso, por una razón, porque si bien es cierto en el Congreso hay corrupción, hay inmoralidad, la solución es que el corrupto pague y tenga una sanción, que el que lo reemplace que también haga lo mismo lo tenga, y si viene un tercero igual, pero jamás podemos decir cierren el Congreso por una razón, porque el día que cierren el Congreso alguien tendrá que hacer la ley, y el que va a hacer la ley es el mismo que tiene el gobierno, y eso es una dictadura constitucionalizada. Ya vivimos eso cuando el general Rojas Pinilla estuvo en el poder, que cerraron el Congreso. Pues la ley, ¿cómo la hacía? El ministro de Hacienda llamaba a su secretaria y le decía por su nombre, cualquiera que fuera, Marujita, papel y lápiz que vamos a legislar. Claro, eso es más fácil. Esa ley la hacemos en media hora. Esa ley no se demora, pero es preferible que en la democracia paguemos un precio, que haya oposición, que estén los Petro, que estén los Claudia López, que estén las personas diciendo, oiga, nos parece que esto no debe ser así, escuchen otra opinión. Entonces, el día que nosotros cerremos el Congreso, ese día tendremos una dictadura legalizada, porque la ley la va a hacer el gobierno. Entonces, nosotros estamos contra la corrupción, estamos por la reforma del Congreso, pero de ahí a decir que cierren el Congreso, nos parece que es contra la democracia, y eso hay que decirlo claramente. Pues bien, dicho eso, entonces, si el Congreso da esa opinión, no puede modificar las preguntas, hay que decirlo, las que presente el señor presidente, esas serán. Las preguntas no es, desde el punto de vista mío, yo lo vi, no me lo contaron, cuando vi tanto al ministro de Trabajo como al ministro de Gobierno hablar de las preguntas, me parece que tenían una confusión mental, porque ellos decían, vamos a hacer una pregunta y dentro de esa pregunta no, eso está descartado porque ya hace parte de los precedentes jurídicos de Colombia. El referendo de Uribe también sirvió para eso, para decir que cada pregunta es individual, que no se puede contestar con sí o no la totalidad de las preguntas ni una sola pregunta. Eso va a plantear un problema, que de pronto algunas preguntas pasen y otras preguntas no pasen, pero no es que nos meten en una sola pregunta todos los problemas del país. Eso no es cierto. Segundo, que una vez autorizado por el Senado, si el Senado autoriza, hay un plazo para poder hacer la consulta. Un plazo que es máximo, que puede ser menos, pero que no puede pasar de 4 meses. Producida esa votación, entonces hay que pasar un umbral. El umbral, dice nuestra Constitución, en la Ley 134, es la tercera parte del censo electoral. El censo electoral es una variable que, como su nombre lo dice, siempre varía por 2 razones. Porque el censo electoral está dado por el número de personas que llegan a la mayoría de edad, y cada día llegan muchos colombianos de la mayoría de edad, pero también por aquellos colombianos que salen del censo electoral no solo porque son militares y no pueden votar, no solo porque los sancionaron por un delito, sino también porque nos morimos. Y entonces, una vez muertas las personas, ya no pueden estar en el censo electoral. Entonces, hay 2 elementos que nadie controla: los nacimientos y la muerte. Por eso el censo electoral en algún momento tendrán que decir cuánto es,
Pero independientemente de que el cálculo es que son 13.600.000 personas. Dos, hecho ese censo electoral y logrado para cada una de las preguntas eso, entonces tendrá que haber más sí que no. Más sí que es por lo menos la mitad más uno de esas personas que participan, casi 6.700.000 votos para poder lograr aprobar una ley. Después que se haga eso, entonces hay que remitir las preguntas positivas al Congreso, ya no solo al Senado. Y ahí el Congreso va a tener una posibilidad de maniobra. No podemos engañar a la gente diciéndole, ya eso quedó así, precisamente porque no son normas y eso habrá que traducirlo. Un ejemplo pequeño nos muestra la capacidad que va a tener. Si nosotros decimos a nuestra sociedad nos interesa porque el salto al desarrollo, a la justicia social implica que invirtamos en educación más que en cualquier otra cosa. Y entonces la alternativa es o la gente se educa o la gente tiene más vías de comunicación. Definido eso así y que la gente diga nos interesa más la educación que las obras públicas, pues entonces ya se sabe que tiene que ser más educación que obras públicas. ¿Pero en qué porcentaje? ¿Será que es el 51% de educación y solo el 49% para obras públicas? ¿Será que puede ser el 60% de educación y solo el 40%? ¿O el 80% de educación y solo el 20%? Definir eso, ahí el Congreso va a tener una capacidad de maniobra, que es definir ya en concreto qué es lo que se le da prioridad y en qué proporción. Eso lo puede hacer a través de una ley. Pero también si el Congreso no lo hace, y no lo hace en un plazo, que la ley lo dice muy claramente, es si está en sesiones, pues en esa sesión que esté. Y si no lo hace en ese periodo de sesiones, en el inmediatamente siguiente. Y ya sabemos que una legislatura tiene 2 sesiones. Una legislatura comienza el 20 de julio de un año y va hasta el 20 de junio del año siguiente. Ahí hay 2 periodos de sesiones, del 20 de julio al 16 de diciembre. El otro periodo de sesiones, del 16 de febrero al 20 de julio. Si estamos, por ejemplo, en diciembre y no alcanzó, pues entonces comenzará después en el otro periodo de sesión. Si no lo hace, y está bien la norma así, el presidente lo hará a través de un decreto con fuerza de ley. Pero bien que lo haga el Congreso, que sea una ley, bien que lo haga el presidente con un decreto de fuerza de ley, surge inmediatamente la competencia de la Corte Constitucional. Ahí hay que ser claro también. Por ejemplo, en el referendo, la Constitución dijo claramente que hay un control previo de la Corte. Por eso vieron ustedes que en el referendo de Uribe primero hubo que esperar el fallo de la Corte para convocar a la gente. Aquí no hay control previo. La ley preveía eso, pero la Corte Constitucional en el fallo sobre mecanismos con buen sentido dijo, el control previo tiene que establecerlo expresamente la Constitución. Como no lo establece, la Corte va a intervenir después, pero ahí también hay la posibilidad de que la Corte intervenga bien frente al decreto con fuerza de ley del presidente, bien ante la ley del Congreso. Ese a grandes rasgos es el panorama. Dicho todo esto, yo sí creo que es bueno que se consulte al pueblo. Todo lo que sea, ojalá, ya les digo, llegáramos a más democracia directa, donde el pueblo directamente haga la ley, donde el pueblo directamente la ejecute, donde el pueblo directamente sea el juez, como en la antigua Grecia. Pero si no podemos llegar allá, es importante que la democracia no sea solo democracia participativa, entendido en el sentido que se consulta al pueblo, pero después el pueblo lo que decida, si al gobernante no le gusta, entonces dice que no va. Para mí, lo digo con el mayor respeto, el hecho de que durante el proceso de paz no se hubiera ganado, ahí hay una deficiencia democrática. Nosotros no podemos decir que consultamos al pueblo y después no vale la voluntad popular. Lo que había que hacer
era otra consulta para que el pueblo rectifique, porque podemos equivocarnos. Pero la manera de corregir no es diciendo lo del pueblo no vale, sino haciéndole otra consulta al pueblo para que rectifique. Algún día de mi vida yo fui por allá, por Berna, en Suiza, y dije, carajo, este país tan civilizado como tiene obras inconclusas. La explicación es la real. Es que el pueblo en algún momento decidió construir algo. Después cambiaron. ¿Por qué? Porque vino el tema del medio ambiente, se dieron cuenta. Entonces reunieron otra vez al pueblo y el pueblo dijo, bueno, allá nos equivocamos y ahora no vamos a seguir esto porque esto daña el medio. Pero fue el pueblo el que decidió, no es que no valía lo del pueblo. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia que si de verdad somos demócratas, las consultas al pueblo son importantes, pero para que valgan. Yo no sé si les conté a ustedes, tal vez a Rubén les conté. Algún día, hoy en día está ministro de la Igualdad, Carlos Rosero, que yo conozco, de carrera, me pide el favor, me dice, nos invitaron a última hora a La Habana. Tenemos que ir para que no digan que no nos interesa el proceso de paz. Pero tenemos un problema concreto y práctico. ¿Cuál es, Carlos? Me dice, no. Es que en las consultas que se hacen, sobre todo por problemas de minería, las comunidades, nosotros no tenemos tiempo de mirar todas y nosotros tenemos que decir algo. ¿Qué decimos? Le digo, mira acá, ¿qué es lo que yo propongo? Las consultas son producto de un convenio internacional, el 169 de la OIT. El derecho internacional es un mínimo de protección, pero el Estado puede dar. Si ustedes logran que el Estado colombiano se comprometa a que, en fundamento al convenio 169, cuando se consulte a las comunidades, no es solo consulta y después hacen lo que quieren, sino que eso valga. Ahora, si se equivocan, pues habrá que hacer otra consulta y esa también valdrá, bien para ratificar la equivocación o bien para rectificar y hacer una cosa. Si ustedes logran eso, ustedes están ampliando la democracia. Entiendo que nunca lo hicieron, pero eso no puede seguir así, porque eso es, como decimos los costeños, mamar gallo. Nosotros no podemos decirle al pueblo, señores pueblos, les consultamos si aquí explotamos o no explotamos, si el páramo de Santurbán hacemos, y después nos dicen, no, eso era solo para oír, pero como no, y nosotros decidimos otra cosa. Dicho todo eso, y con esto termino para que el doctor Rubén pueda decir todo lo que quiera y en todo lo que no está de acuerdo, yo sí creo que hay que participar en el tema de la consulta popular. Pero si somos responsables, y yo lo decía tal vez ayer, antier, que teníamos una cosa, yo, y lo digo y lo confieso, no soy yo, no es idea mía, porque en esto nosotros no estamos inventando que el agua moja. Cuando se planteó al partido bolchevique un tema importante, ustedes recuerdan que el término bolchevique en ruso lo que traducía era mayoría. Los mencheviques eran la minoría. Eso surge por allá en 1902, 1903, cuando se produce la escisión del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que así era el nombre. Y entonces era un poco la discusión de qué clase de partido político se quería construir. Entonces había una idea un poco parecida a los partidos tradicionales. Es que tú entrabas en un partido y te salías cuando te daba la gana. No había disciplina de partido, bastaba con que yo dijera ahora quiero ser liberal, ahora quiero ser conservador. Lenin dijo, no es así. Lo primero es que el partido, como su nombre lo dice, representa una parte. ¿A quién representa? Al proletariado. Y representa a la parte mejor del proletariado. Por eso la gente no podía entrar. Alguien que estuviera en el partido tenía que recomendar a los nuevos miembros y casi que servir de garante. Este es un compañero ejemplar, este es un obrero trabajador, un obrero que se educa y ese merece estar en el partido, los otros no. El otro tema era que quien estaba ligado al partido tenía que hacer labor y vincularse a una organización. Si usted estaba en la fábrica, hacía parte de los comités de fábrica. Si estaba en el barrio, hacía parte del comité de barrio y entonces usted defendía las causas. Si era mujer, estaba en las organizaciones de mujeres.
No era que yo estoy en el partido y no hago nada por el partido. Cuando ese partido se divide y se hace eso, surge otro problema y se plantea y dice, el partido bolchevique debe participar en los escenarios donde está la burguesía. Y mucha gente decía, ¿y nosotros para qué estamos allá? ¿Para qué vamos a los consejos? ¿Para qué vamos a la asamblea? ¿Para qué vamos al Congreso? Si allá nos van a atropellar, si allá no vamos a lograr nada, si allá está la burguesía. ¿Cuál fue la respuesta de Lenin? Es cierto, y puede. Pero lo primero es que nosotros no podemos dejarle espacio donde no esté la posibilidad de nuestra voz. Eso es lo importante. Segundo, porque la misión del partido es triple. Yo a veces utilizo eso, pero en el fondo he tomado eso: propagar, educar y organizar. Y si nosotros no vamos allá a denunciar las cosas, no vamos a educar al pueblo en lo que deben ser los problemas reales de la sociedad rusa. Entonces, es cierto, nosotros tenemos que estar en la consulta, no podemos sustraernos de la consulta, pero tenemos que ser lo suficientemente responsables para decir que los problemas vitales de una sociedad, y en este caso de Colombia, no se resuelven en una consulta que al final va a terminar en una ley que no permite una reforma constitucional, porque una de las prohibiciones es esa, así como está prohibido que la consulta se haga con otra elección, solo la consulta. Y eso va a dificultar las cosas, porque la gente o se moviliza por la consulta o no se moviliza. Al gobierno le toca pasar el umbral de 13 millones y pico. A la oposición le basta con decirle a la gente, no voten, absténganse. Y de esa manera se tiran la consulta. Pero nosotros como responsables, que somos amigos de la democracia, que somos amigos de las consultas del pueblo, también tenemos que decirle la verdad a la gente. Y la verdad es que los problemas de la sociedad colombiana no se resuelven con la consulta y no podemos abandonar la constituyente, porque ese sí es el escenario natural para resolver y crear las instituciones que permitan de verdad los cambios estructurales en Colombia. Cambios estructurales que en última palabra son darle más derechos a los colombianos, porque la política hay que medirla es a la luz de los derechos humanos. En una sociedad, lo que hay que preguntarse en relación con los políticos y la política y los partidos políticos es si después del gobierno de ellos, ahora los jóvenes tienen más trabajo y más oportunidades, si le hemos dado más educación a la gente, si le hemos dado más salud a los colombianos, si hemos hecho realidad el derecho de la vivienda o no lo hemos hecho realidad, si hay más igualdad para las mujeres. Si hemos logrado eso, no importa el nombre que nos pongamos. Y si no hemos logrado eso, pues no hemos hecho nada por nuestra sociedad. La constituyente es entonces el escenario natural donde se diseñan las instituciones para los cambios estructurales. Y los cambios estructurales son más derechos para que podamos ampliar la democracia política y la democracia económica. Gracias a ustedes por la paciencia. Muy bien. Muchísimas. Doctor Jaime, ¿me oyen ahí? Sí. Perfecto. Bueno, hoy pues tuve la fortuna desde las 6 de la mañana, 7 conferencias lleva hoy hechas el doctor en su claridad meridiana sobre la constituyente, ya queda clarito qué es la constituyente y qué es la consulta, porque era nuestra preocupación grandota. Entonces yo quiero pues fijarme un objetivo pequeño y es dar un ejemplo, lo que llamamos en derecho, los estudiantes y el doctor Saúl sabe, la casuística. La casuística, quiero adentrarlos en lo que en el alma se me ha metido a mí y que en esta universidad lo llevé por los años que estuve, que era la celebración de la revolución, comillas, comunera. Habló el doctor clarísimo. Para que haya constituyente tiene que haber una revolución. ¿Qué se hizo en la constituyente rusa? Revolución rusa. ¿Qué se hizo en la revolución mexicana? Zapata, todos los héroes nuestros.
una revolución. La hubo. Estados Unidos hubo la revolución del cambio cultural de Mao Zedong, la China, la agrícola, la bolchevique, la industrial, todas fueron revoluciones. Entonces la pregunta y el ejemplo es: ¿hemos tenido una revolución en Colombia? Y la respuesta es sí. ¿Cuál? La del 20 de julio, el papel ese que se transfirió a la presidencia a Mario Borbón, que era el reinante, o que se la transfirieron a Pey en el otro día, el 20 de julio. No, eso no fue revolución, ni fue grito, ni fue independencia, ni fue revolución. Entonces, Roberto, ¿qué fue la revolución de los comuneros? Usted está insatisfecho con este movimiento de constituyente y es sencillamente que coja la mochila, 20.000 hombres. Pues quiero hacer el significado de lo que fue la revolución comunera como constituyente primaria del pueblo básico, de la base del pueblo. 20.000 hombres, mujeres, negros, campesinos, oprimidos por el imperio español, con unos impuestos para atender la guerra, ¿no? La guerra que no era de nosotros, era contra los ingleses, la española contra los ingleses. Entonces, el ejemplo es que de la constitución de los comuneros arrancaron 20.000 hombres, no fueron 10.000 o como alguien dijo, eso fue una pequeña gazapera. Eso, no, ninguna gazapera. Hay 35 artículos ocultados. Yo me he puesto en la misión mía del alma, es reconstruir esos 35 artículos, y es una constitución plena. Los ojos me los abrió Pedro Agustín, su amigo del alma mía, profesor y maestro. Entonces, analizar esos Roberto, cuando nos pusimos a hacer los artículos que llevamos 2 años, hermano, lo que hicieron los comuneros, ¿sí? Lo que 5 artículos nos superaron en miles de kilómetros. Cambio de régimen. ¿Qué pasó? Claudicación. ¿Quién claudiqueó? ¿Cuántos pelagatos había del imperio español en Nueva Granada? 30 policías mal armados, porque el Piñeres había cogido con todo el ejército y todo lo que le robó río abajo del Magdalena. ¿Qué quedaba del imperio español? Nada. Un cura, arzobispo, virrey, con nada. ¿Qué llegaron? 20.000. Firmaron la Constitución en 35 sagrados artículos. Soberanía popular, cambio de régimen, cambio de autoridades, organización del Estado, apropiación de... Zipaquirá, las minas son para el común. Para el común, fue la constituyente, primera constitución de la República de Colombia, primera sagrada constitución, que no la hemos estudiado, Roberto. Entonces, Galán y todos ustedes que están en la constituyente, pues que es la que hay que ir con las dificultades que vamos a tener, no es la simple consulta, ¿no? La consulta vamos a terminar en el poder constituido. Es poder constituido. Hágamelo ahora y me pregunta por esto. Entonces viene la respuesta y la respuesta se la dan sí. Cambian las horas, entonces le mandan al Estado, al Congreso, a que cambien. ¿Quién se cogió el poder constituyente en la constituyente del 91? ¿Quién se lo cogió? Pues el Congreso. Tenemos que pedirle permiso al Congreso para hacer consulta, y lo más tenaz que se cogió fue para hacer la constituyente. Los comuneros no pidieron permiso, Roberto, y aquí no hay que pedir permiso. Hay que coger 20.000 hombres y irse, y se tomaron el Estado, y hicieron claudicar al imperio español. Entonces, ¿cómo se califica esta carta? Se llama Carta Magna. A pesar de haber sido engañada y traicionada, porque el traidor Berbeo cambió el texto de los 35 artículos y puso otro, que a los 4 días lo sacaron, pero la constitución de nosotros es la de Briceño, Arciniegas, Liévano Aguirre,
Pedro Agustín, son clariticos. Esta fue la única constitución que tenemos en la República de Colombia, se dio en los comuneros y está vigente. Uy, ¿cómo? ¿Tan locos? ¿Qué tan locos? ¿Cuáles tan locos? ¿Quién la derogó? ¿La derogó el pueblo? El pueblo no la derogó. El 20 de julio de 1810 no hubo nada, absoluta, ni grito ni independencia, ya éramos libres. Napoleón nos había declarado libres hace un año éramos libres. Y estos tres pelagatos que reunieron en el observatorio astronómico era para hacer una paparrucha de meterle un tiestazo a Llorente. Pura paparrucha. ¿Ustedes creen que los 20.000 hombres iban en una paparruncha, iban en cualquier cosa? Era una constituyente primaria, 35 artículos que dicen toda la relación de la verdad y eso. Lo mismo del 91, fue una constituyente estudiantil, ilegal absolutamente ilegal. Hablo con un constitucionalista. La del constituyente del 91 es absolutamente ilegal. Se reunieron los estudiantes y firmaron eso, y entonces la Corte Constitucional les dijo, vale, juega, y cambiamos todo el régimen desde el poder constituyente. Entonces, mi conclusión es sencillamente que la Carta Magna nuestra está vigente, a pesar de que lo que nos queda de nosotros es la cuestión anecdótica que a Galán, que le quitaron la cabeza, las piernas, le echaron ceniza, nada de esa vaina. El poder fuerte lo compara Pedro Agustín con la Carta Magna inglesa. ¿Qué pasó con la Carta Magna inglesa? Resulta que Juan Sin Tierra, el príncipe, quería joder y engañar a los condes y a los duques, decirles que les iba a dar tierra. Lo reunieron y lo iban a joder, ¿no? Entonces él dijo, bueno, yo me comprometo, sí, me comprometo y claudico mi poder y les voy a dar tierra. Resulta que no se la dio, pero dentro de las costumbres del common law en inglés le dijeron vale, y vale como Carta Magna y está vigente. Y nosotros, como Carta Magna, que es la constituyente, que nadie la ha derogado, porque ningún texto ha dicho derógase la constituyente, no, sencillamente dijeron que no existía. Pero es que el hecho de no existir quiere decir que la revolución sí existió, y ganamos la revolución no solo para nuestra Colombia, la ganamos porque los cucuyanos y los uvas declararon a Tupac Amaru por medio del comandante Pisco, que dice el pobre Pisco, lo metieron a la cárcel, pobre Pisco no, era el indígena que declararon para la libertad de América. O sea, el trabajito que se mamó Bolívar, eso ya lo hicimos nosotros. Lo que pasa es que tres pelagatos asustados, porque es que aquí no hubo ni un solo tiro. 20 de julio no hubo ni un solo tiro, un tiestazo fue lo que hubo, ¿no? Un solo tiestazo fue lo que hubo, y un zafarrancho, es que la celebramos, la toma del poder de lo que eran libres de cuáles. ¿Cómo se puede comparar eso, el 20 de julio con el 1781? Imposible. Gritamos solidaridad, dice, solidaridad, independencia, derecho, soberanía popular, todos los principios básicos de las constituciones, de todas las constituciones modernas, lo tiene los 35 artículos de la constituyente comunera, Carta Magna de Colombia, que no ha sido derogada. Entonces, quienes traicionaron la revolución comunera, lo dice Bravo, pone Bravo, Líbano Aguirre dice, ¿cómo son capaces de decirnos, creernos, lo decía también Echandía, de decirnos tan pendejos, o sea, creernos que nos vamos a comer el cuento de que la constituyente no existió, o que los fundamentos que le dicen a los muchachos en la escuela, y aquí eso sí no lo permití yo porque les armé una quemada de libros y toda esa cosa para que quedara la Constitución. Entonces, ¿cómo pueden decir que nuestro antecedente de la ley de independencia son los comuneros? ¡Qué grosería! ¡Qué grosería decir! Porque nosotros tenemos carta constituyente. ¿Qué hicieron los bolivianos? Todos los principios durante el amor a la madre naturaleza y lo que fue la constituyente de Bolivia, los trajeron, hicieron una declaración de 30 y pico de artículos igual,
y es el preámbulo de la Constitución de Bolivia. ¿Cuál es el respeto? De la Carta Magna o de la creación de la primera constituyente indígena que creía en la multiplicidad de naciones y de la plurinacional boliviana. Lo de nosotros, ¿qué es? Debe ponerse, cuando hagan una constituyente, cuando la logre completar, que nos alcance la vida para ustedes, los que están luchando por la constituyente, logramos la constituyente, es poner tal cual en los 35 artículos de preámbulo de la Constitución, que debía estar en el 91, que alguien hubiera tenido el papel y los pone. Las declaraciones de principios de la Constitución y la creación de la República de Colombia no están en ninguna otra parte sino en los 35 artículos de la Revolución Comunera. Quien los ponga a desmenuzar uno por uno, y ahí los he mandado a la prensa y los he mandado a todo eso, allá encuentran el sindicalismo, compadre David, allá están las bases, el derecho a la rebelión está. Se permitirá el derecho a la rebelión tal cual, comillas, rebelión, se permite la rebelión cuando el tirano, ¿sí?, venga a quitarnos el poder constituyente. Obviamente que no fueron sino un año que duró en vigencia hasta que pelaron al Cristo galán y lo traicionaron los berbeos, y los berbeos aparecen en todos lados. Entonces, compañeros y paisanos, la constituyente no tiene que hacerla, está viva y la hace el pueblo con una revolución que es el presupuesto de uno. No vamos a pedirle el poder constituido, consulta, no, maestro, no. La constituyente la hace el mismo pueblo con sus ganas de poder que quiera hacerlo y las posibilidades de armar la constituyente. No vamos a pasar. Entonces, ¿qué pasó en el 91? Se coge el poder constituido el derecho de revisar, ¿sí?, gestionar y cuestionar lo que diga la constituyente. ¿Qué hicieron con los indígenas en el 91? Que son los constituyentes primarios, los que parieron esta tierra, los que nos dieron la tierra no es de nosotros, la tierra es de ellos. Lo que decía, maestro, la tierra no es de para que la tierra es para destruir. ¿Qué dijeron entonces? ¿Qué hicieron los indígenas? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo se constituyó? Entonces ellos hicieron los soportes de lo que es nuestra nacionalidad. Silles, tú, su merced citó a Silles, el revolucionario él lo dice claritico: el Estado ya no son las bases, esas que nos han sacado, sí, que los parlamentarios si sacan a las bases. No, señor, las bases indígenas, negras, tropicales, los campesinos, los obreros, todos se tomaron el poder, hicieron la constituyente. Entonces ese se llama el Estado llano, que es la nación. El resto son una mano de zánganos, lo dice. El resto son los zánganos, viven distinto, juegan distinto, van a clubes distintos, sí, o sea, se parecen que fueran gente distinta. No, son constituidos. El constituyente es la base de la nacionalidad. Entonces nosotros nos fundamos como nación y ya estamos fundados como nación desde 1781, antes de la Revolución Francesa y concomitante con la revolución de Estados Unidos, que hizo todo eso. Entonces, mi querido maestro, sigamos leyendo los artículos, que la tenemos vigente. Usted es constitucionalista, lo ve, y es la Constitución. Y la constituyente ya la tenemos en la mano, apliquémosla. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos por la mano de inquietudes que se le nota en los ojos. Todas tres preguntitas. ¿Quieres manejar doctor Saúl? ¿Quién tiene las preguntas corticas? Pregunta, ¿no? Aquí para el doctor. Segunda, tercera. Sí. Bueno, nosotros desde la actividad cultural, particularmente literaria, venimos reivindicando, doctor Raúl, doctor Rubén, precisamente el proceso revolucionario de la revolución de los comuneros. Usted lo sabe. Claro, el trabajo que venimos haciendo se llama
Encuentro Universal de Escritores Vuelven los Comuneros. Doctor, me salgo un poco de contexto. ¿Cómo es que, pues yo hice una maestría en Argentina en Derecho Procesal Constitucional? La gran pregunta es cómo, siendo la Constitución la ley de leyes, no tiene un procedimiento, y precisamente nos conduce a todas estas equívocos y a todo este alejamiento incluso de nuestra carta de navegación al poder soberano. Hernando Ardila González. Ardila, el líder, poeta de nosotros, poeta comunero. Brevemente, lógicamente hay unas acciones constitucionales y hay algunos procedimientos y falta, hay que decirlo, tal vez un poco retomando lo que Rubén señalaba, reformar cosas para no tener que pasar el soberano por órganos constituidos, ¿sí? O sea, hay que decirlo, es imposible que el soberano no tenga ninguna vía que no pase por el Congreso para decidir su futuro. Eso algún día habrá que modificar. ¿Por qué? Porque es una deficiencia de democracia, que un órgano constituido sea condición sine qua non para el que lo constituyó pueda reconstituirse. Eso, desde el punto de vista lógico, eso. Esa es parte también de la necesidad de la constituyente, que los mecanismos